Más vale tarde. Muy buenas noches, bienvenidos. Es jueves 12 de septiembre, 12 de la noche con 13 minutos. Pero es la noche, técnicamente la noche del 11 de septiembre. Vamos a tener información en esta noche aquí en Más Vale Tarde, pero antes justamente queríamos invitarlos a cerrar este ciclo. Probablemente sería importante, de recuerdos, de testimonios, de gestos, de reconciliación algunos, otros simplemente testimoniales para aquellos que no vivieron la época, que es lo que ocurre con gran parte de los que nos acompañan en esta noche de Más Vale Tarde. Son la generación sub-40, todos nacieron después del golpe, pero han sido arrojados a la política por alguna razón, y queremos conocer esas razones justamente y cómo han vivido estos días en que hemos recordado los 40 años del golpe militar, del golpe de Estado en Chile. Queremos presentar a Alberto Mayol. Él es sociólogo, es analista político, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. También nos acompaña Cristóbal Belolio, también abogado, cientista político. Nos acompaña primo hermano. Jaime Belolio, prosecretario de la UDI, también es candidato a diputado por San Bernardo, Paine y otras comunas. Camila Vallejo, que es candidata a diputada por la comuna de La Florida, del Partido Comunista. Y don Jaime Parada también, que es concejal de Providencia, es militante del PRO, concejal de Providencia, y también es vocero del Móvil. Y por último también Hernán Larraín Mate. Él es del think tank Horizontal, abogado, cientista político, del comando también de Evelyn Matei. Sub 40, el único que se pasó un poquito, pero no tanto como otros, yo. Y también nos acompaña esta noche, obviamente, por ser la noche del 11 de septiembre, de Ahora Noticias, del Departamento de Prensa, el señor Francisco Eguiluz, a quien damos la bienvenida. Hola, Pancho, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? También cerquita del sub 40, debo decirlo. ¿Usted nos ha pasado? Estoy ya una semana. Hasta en una semana cambiamos de década. Bueno, una noche complicada, lamentablemente, la que estamos viviendo en nuestro país. Una noche que es resorte, sin duda, de este aniversario número 40 del golpe de Estado acá en Chile. Hemos hecho una revisión de noticias durante esta jornada. Decir que los principales focos de conflicto se han dado en San Bernardo, Quilicura, Villa La Reina, La Florida y Lo Espejo, que hay al menos 5 microbuses que han sido quemados. Hay 3 carabineros heridos, 2 de ellos con perdigones, 1 con una quema de ácido en parte de su rostro y también de su brazo, y un general de zona de carabineros que se encuentra herido por una pedrada en su rostro. Francisca Parada se encuentra en el hospital de dicha institución y nos va a contar detalles de lo que ha ocurrido con Rodolfo Pacheco, el general en cuestión. ¿Cómo está, Francisca? Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Álvaro. Así es, movido, agitado queda el hospital de Carabineros, acá donde han llegado varios funcionarios de Carabineros lesionados. Entre ellos, bien decías tú, el general Rodolfo Pacheco llegó más o menos cerca de la 1 de la madrugada, trasladado vía aérea en el helicóptero. Estamos viendo imágenes precisamente. Él llegó trasladado desde Cerro Navia, muy cerca de la 45 comisaría de Cerro Navia, donde estaba él fiscalizando, estaba junto a otras tropas, y entonces comienzan los ataques incendiarios, y según la información que tenemos hasta este minuto, él recibió una bomba Molotov en su cara. Incluso recibimos unas fotos a través de las comunicaciones de Carabineros, y ahí se veía también cómo estaba herido, afortunadamente fuera de gravedad, sin riesgo vital. De otro modo también han llegado otros heridos. Nosotros conversamos con Carabineros y ellos nos decían que ya van al menos 11. Conversamos precisamente con ellos. Los invito a que escuchemos a ver lo que nos comentó la general de Sanidad. En este momento se encuentran en el hospital de Carabineros 5 funcionarios heridos, y vienen otros 4 carabineros en este momento llegando en helicóptero 2, y por vía terrestre otros 2. Mi general Pacheco se encuentra, estando en una fiscalización en Cerro Navia, fue atacado por una turba y recibió impactos por bombas Molotov, y el cual le produjo una contusión cerebral, de la cual en este momento se encuentra realizando exámenes, está en escáner. Entonces se nos confirmaba la general Nilo el estado de salud del general Rodolfo Pacheco, quien está fuera de gravedad y herido por este ataque incendiario con bombas Molotov. ¿Cuántos carabineros heridos hay hasta este minuto? Al menos 11, y otros más estarían siendo trasladados hasta el hospital de Carabineros. Exactamente, Francisca, una noche que seguramente va a seguir siendo intensa acá en la capital. Lo mismo está ocurriendo en algunas provincias del país. Se habla de algunos disturbios
en la región de Valparaíso, lo mismo que en el Biobío. Ojo que en las autopistas, en la autopista Vespucio Sur, han puesto algunas barricadas, así que ojo a la gente que tiene que circular por ahí. Y lo mismo ha ocurrido también en la autopista central, a la altura de San Bernardo. Incluso se han oído algunos disparos en ese sector. Dentro de las poblaciones donde más típicamente hay problemas, podemos decir que en La Pincoya ha habido incidentes aislados. Lo mismo ha ocurrido, Pablo Álamos, ya estamos contigo, en Villa Francia. Eso sí, hechos aislados, pero bien intensos. Vimos incluso en algunos videos que nos mandabas por interno balazos, disparos frontales hacia donde estaban ustedes como medio de prensa. Hola Francisco, muy buenas noches. Sí, así es. A las 8:30 de la noche se desarrollaba una velatón de manera bastante pacífica justo en la intersección de las calles 5 de abril con 7 de octubre. Eran cerca de 30, 40 las personas que se estaban manifestando, como te decía, bastante pacíficamente. 10 para las 9 de la noche, desde los dos pasajes principales de esta emblemática población, aparecieron al menos 250 a 300 manifestantes, muchos de ellos encapuchados y portando distintas pancartas y lienzos. Llegaron hasta la intersección de las calles anteriormente mencionadas, pusieron los lienzos en los árboles y fue en eso cuando comenzaron los incidentes. Una acción bastante coordinada entre estos sujetos que a las 9 en punto comenzaron a lanzar fuegos de artificio y también a su vez a disparar contra personal policial que se encontraba apostado en la bencinera acá justo en el medio de la Villa Francia. Ustedes pueden ver en imágenes cómo estos sujetos estaban con alto poder de fuego, contaban con escopetas hechizas, a su vez también con armas a 9 milímetros y también armas automáticas, debido a que nosotros pudimos ser testigos, como bien tú decías, al inicio de este despacho de ráfagas de disparo que se sentían a lo largo de todo. Fueron incidentes que duraron al menos 50 minutos, fue la parte más grave de lo que se ha vivido acá en la comuna de Estación Central, pero Carabineros tenía un plan de contingencia ya bastante estudiado que estos violentistas no tenían absoluto conocimiento. De hecho, los encerraron por atrás de lo que es la Villa Francia y tras eso tomaron al menos 45 personas detenidas, quienes fueron trasladados a distintas unidades del sector de Estación Central y a su vez también hasta la 33 comisaría de Ñuñoa. Les decía yo que fue una actitud bastante coordinada la de estos individuos porque fue a las 9 en punto cuando comenzaron los incidentes. Los quiero invitar a que pasemos a revisar el momento exacto, además de cuando se enfrentaron con Carabineros o cuando le dispararon a los distintos medios de prensa que se encontraban apostados en este lugar directo a nosotros con una arma semiautomática. Los invito a que pasemos a revisar este ambiente. ¿Este va a ser que van a salir? Listo. ¿Este va a ser que van a salir? Listo. Claro, ustedes lo pueden ver en imágenes, este sujeto que aún no es detenido según lo que nos han informado Carabineros desde este lugar. Son imágenes captadas por nuestro camarógrafo Enrique Herrera justo en el momento de los hechos. Pudimos conversar también con el general de zona que estuvo acá en el interior de la Villa Francia, que nos contaba una situación bastante complicada, menos de 2 centímetros. Un disparo pasó de la cabeza de un personal de fuerzas especiales que se encontraba apostado en un kiosco que se encuentra a un costado de la bencinera en cuestión ubicada en 5 de abril con 7 de octubre. Les quiero invitar a que pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros realizando un balance con respecto a lo que sucedió acá en Estación Central. Apreciaron mucha escopeta hechiza, mucha escopeta de caza también, armamento de puño y una que otra arma larga que también se escuchó que dispararon contra los vehículos blindados. Hay pequeños focos todavía en el sector de Avenida Aeropuerto y un poco en el sector de Infante, pero ya los estamos controlando. En esta oportunidad no se vieron tantos menores como el día de ayer. Los que están detenidos son, al parecer, por lo que vimos en la oscuridad, eran personas adultas, digamos, conscientes del daño y del uso de las armas que estaban haciendo para hacer daño a nuestro personal. Decir que los desórdenes y enfrentamientos aún persisten en distintos pasajes de lo que es la Villa Francia, incluso los escasos segundos sentimos también otras ráfagas de disparos acá en la comuna de Estación Central. Sin duda que nos mantendremos atentos a lo que suceda a lo largo de la noche. Francisco. Bien, Pablo, muchas gracias. De verdad impresionante la imagen, decirle a los tontos que andan con armas a esta hora de la noche
que a la gente a la que le están disparando ni siquiera soñaba en nacer, ni menos trabajar en momentos en que se producía el golpe de Estado. La gran mayoría ni siquiera hacía la práctica cuando los medios de prensa callaban todas las atrocidades que ocurrían en el régimen militar. Por lo tanto, no se justifica en absoluto el uso de las armas. Leyendo en la tarde, por ejemplo, un Twitter de Marco Enríquez decía: la violencia no va a aplacar ni las ganas de justicia ni las ganas de verdad. Ojo con lo que está pasando en las calles durante esta jornada acá en nuestra capital. Digamos que uno de los puntos conflictivos, tal vez el más conflictivo en la noche de ayer, fue la comuna de San Bernardo, específicamente en las afueras de la comisaría. Hubo algunos disparos, algunos ataques, decía Carabineros ayer, directamente al retén de Carabineros, y ahí se encuentra Loreto Ramírez, que nos va a detallar qué es lo que está pasando a esta hora de la noche. Loreto. Hola Francisco, buenas tardes, buenas noches. Ayer cerca de 150 encapuchados atacaron la comisaría, la 14 comisaría de San Bernardo, escenario que hoy día se repitió por ambos lados de la comisaría. Nosotros nos encontramos ahora en Lo Blanco, en el sector de Los Morros. Tradicionalmente siempre queda acá, hay barricadas, siempre cortan la luz, y situación que en este minuto se vive. Nosotros podemos mostrar un poco la situación que se vive acá en el sector de Padre Hurtado. Jóvenes lanzaron una cadena hacia el tendido eléctrico, cortaron la luz y además cortaron el tránsito con barricadas. En este sector que nosotros estamos viendo en este minuto, quemaron hace cerca de una hora, quemaron un vehículo. Nosotros no hemos podido acceder hasta ese lugar debido a lo complicado que está. Nosotros hemos contado más de 100 balazos fácilmente, situación que se ve en todos los sectores de acá de la comuna de San Bernardo, situación también que se ha repetido en otros lugares de la capital. En La Reina quemaron una micro, gracias a Dios los pasajeros pudieron bajar, y también han saqueado bastantes lugares acá en la comuna. Saquearon una carnicería a pocos metros de nosotros, una situación bastante compleja y que hemos visto a lo largo de toda la jornada, Francisco. Bueno, una carnicería, si parece mentira, una carnicería, una persona de esfuerzo que seguramente tiene su negocito ahí en alguna esquina de la comuna de San Bernardo, saqueada por estos tontos durante la jornada. Yo les decía, ha habido algunos problemas, lamentablemente, no solamente en Santiago, también en algunas comunas de nuestro país, en algunas regiones, en provincias, como por ejemplo la región de Valparaíso y también en el Biobío. Tal vez el problema más importante se dio en el centro de la ciudad de Concepción, donde esta noche había organizada una marcha absolutamente pacífica, asistían cerca de 5.000 personas y lamentablemente volvieron a aparecer encapuchados, se enfrentaron una vez más con Carabineros, pero la lata es que esto no queda ahí, no queda en el enfrentamiento entre Carabineros y encapuchados. En el centro de Concepción hubo saqueos, entendemos que en un supermercado y también en algunos negocios que tienen dueños particulares que no tienen nada que ver con la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Ustedes pueden ver cómo Carabineros con sus fuerzas especiales intenta intervenir en el momento en que, según los reportes que nos han llegado a nosotros, ahora Noticias, había finalizado ya la ceremonia en sí, había finalizado la alocución de quienes estaban organizando esta marcha. Inmediatamente después se inician estos disturbios. Ustedes pueden ver una sucursal bancaria, algunos boliches, les decía yo, algunos negocios particulares de gente de la zona, y también entendemos un supermercado había sido saqueado durante la noche en ese lugar. Es lo que está pasando, lamentablemente, insisto, hasta ahora acá en la capital. Decir, eso sí, que el balance en relación al año pasado al menos es bastante más calmado, porque los incidentes, es cierto, han sido muy, pero muy fuertes, pero en las poblaciones al menos han ocurrido de manera aislada. Detallar que a nivel de movilización, el Transantiago está absolutamente cortado. La gente que tiene que circular en las calles de la capital no tiene cómo hacerlo en la locomoción colectiva, por lo menos en las micros del Transantiago, porque se ha suspendido el servicio a petición de Carabineros y va a ser restablecido recién cuando la fuerza policial diga que las calles están seguras para transitar, tanto para los vecinos, tanto para los ciudadanos, como para quienes manejan las micros del Transantiago. Además, el metro, decir que está la línea 4 solo disponible entre Tobalaba y Grecia y Vicente Valdés con la plaza de Puente Alto. El resto de la línea 4 está cortada también por los hechos que están ocurriendo a esta hora de la noche. Nosotros en Ahora Noticias vamos a seguir muy pendientes de lo que siga pasando con esta noche del 11 de septiembre. Álvaro, amigos ahí en el panel. Muchísimas gracias, Francisco Aguiluz, desde el Centro de Noticias. Ahora Noticias en Más Vale Tarde, obviamente, la noche del 11, y vamos a estar atentos a cualquier información a medida que se vaya produciendo. Queremos mostrarle otras maneras también de conmemorar, antes obviamente de recordarles que estamos con un panel de 6 jóvenes,
40, algunos candidatos a diputados, analistas políticos, ciencias políticos, sociólogos, analistas, con quien vamos a analizar la situación de estos últimos meses probablemente, relacionados con el 11. Vamos a ir al frontis del Estadio Nacional, precisamente donde se está conmemorando el 11 de septiembre de una manera muy profundamente diferente a lo que acabamos de ver. Velus Zúñiga está ahí. Buenas noches, Velus. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, señora en su casa, al panel. Buenas noches a las familias que hoy, por supuesto, viven una fecha importante, y particularmente quienes hoy se dieron cita aquí en el frontis del Estadio Nacional. Yo quiero contarles que hasta ahora en vivo y en directo son las 12, casi 30 de la noche. Hay velas en todo el frontis aquí en la Avenida Grecia de personas que han venido a manifestar, por supuesto, el recuerdo, la memoria, porque el 11 no es solo barricadas, no es solo delincuencia, ni tiene que ver con esa rabia de algunas personas. También tiene que ver con esto, lo que han llamado algunas personas la luz de la esperanza, para que a Chile no se le olvide lo que pasó en este lugar, las personas que murieron, Carmen Cecilia Bueno, Jorge Hernán Miller, Claudia López y los cientos de nombres que están pegados aquí en una fotografía en blanco y negro que nos hace recordar los duros momentos que se vivieron aquí. Hoy hubo una ceremonia, nosotros vinimos a eso de las 8 de la tarde, estuvimos conversando precisamente con los organizadores, pero también con los participantes. Quiero invitarlos a revisar precisamente qué pasó esta tarde y qué nos dijeron los asistentes a la velatón aquí en el Estadio Nacional. Emoción, historia, no sé, yo no estaba vivo, así que me tengo que contentar por contemplar un poco y rescatar un pedacito de historia para aplicarla y que no vuelva a pasar. Para recordar a los caídos, al presidente que mataron. Importante también poder transmitirle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, que ellos sepan qué es lo que sucedió y para que ellos puedan construir también una sociedad mucho más igualitaria. Me siento profundamente conmovida, es un momento histórico lamentable para el país, pero es increíble cómo la gente hoy está presente acá en el estadio y esto de que lo hayan abierto es de verdad muy emocionante. Sobre los techos del Ministerio de Obras Públicas y del Banco del Estado y lo puedo hacer lo antes posible, nada más. Impresionante estar aquí. Y lo que ha sido esta celebración de estos 40 años, no sé, difícil también. Es un gesto para estar con ellos, para sentir de cierta forma lo que se vivió en esa noche y después los días que transcurrieron con la dictadura militar. Para que nunca más suceda lo que sucedió un 11 de septiembre hace 40 años. Para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir lo que pasó aquí. Los prisioneros políticos, los ejecutados políticos, las personas que perdieron su vida en manos de torturas de los militares de la época. Estamos en directo, vamos a conversar con personas que están aquí. Hay una señora que le vamos a preguntar. Señora, buenas noches. Estamos en directo para Mega, si puedo quitarle un segundo para conversar. Buenas noches, preguntarle. Buenas noches. Son las 12 de la noche, usted está en el frontis con una vela. Sí, estoy impresionada, impactada, porque ¿cómo puede ser que el ser humano pase cosas tan fuertes como lo que ocurrió en nuestro país? Yo dije, no puedo estar indolente y estar en mi casa viendo todo esto por televisión. Creo que es un deber venir acá al estadio y rendirle un tributo a todas estas personas. ¿Tiene usted algún familiar desaparecido que haya sido ejecutado aquí? No, pero el hecho de toda la historia que se ha sabido, o sea, impacta, o sea, creo que somos seres humanos y no podemos ser ajenos a este dolor y apoyar a los familiares y a todos ellos, o sea, es muy fuerte. Señora, muchas gracias por su testimonio. La dejo para que siga ahí en este momento de reflexión, por supuesto, que tiene que ver con el recuerdo y la memoria. Nosotros seguimos aquí
como les digo, recordando junto a estas personas que llegan espontáneamente para vivir el otro lado del 11 de septiembre, que se vive también en este lugar con mucho recuerdo, con mucha nostalgia y con el recuerdo para, como dicen estas personas, y yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo, para que nunca más en Chile. Adelante, Álvaro Escobar. Muchísimas gracias, Belu Zúñiga. Sí, ha sido una de las palabras más, una de las frases, uno de los clamores más escuchados en este ciclo del 11. Yo, a ver, vamos a hacer... para que nunca más, sí, ha sido una de las palabras que más he escuchado. A ustedes como sub-40, digamos, que están en la política, desde el análisis, algunos de ustedes como candidatos, ¿qué los interpreta de lo que vieron aquí, de las imágenes que hemos visto? Hay una aproximación al Estadio Nacional, la Velatón, ahí hay una aproximación. La otra, obviamente, a la que uno solía darle también connotaciones políticas, de ira, de rabia, probablemente la hay, pero había también una connotación política. ¿Cuál es la aproximación de ustedes a esta conmemoración del 11 de septiembre? Camila Vallejo. La mujer, primero. Las damas primero. Mira, yo siempre que se me pregunta, porque soy parte de una generación además que, además de haber participado en el movimiento estudiantil, cuando ocurrieron estos hechos ni nacíamos, ni siquiera yo creo que nuestros padres pensaban en tenernos como hijos o hijas. Pero, sin embargo, creo que es responsabilidad de esta juventud al ver este momento, ¿cierto? Las imágenes, lo que ha sido develado de manera hoy día más masiva que antes por los medios de comunicación respecto a los sucesos de la dictadura, es que nosotros como juventud también tenemos que hacernos un poco más responsables de exigir más verdad, siempre. De exigir que se transparente la verdad histórica. Y sobre todo porque es una responsabilidad propia de esta generación el poder comprender la sociedad en la que vive. ¿Ya? Para poder saber qué estamos pisando, qué estamos viviendo hoy día, necesitamos conocer lo que sucedió durante la dictadura militar y que no tiene que ver solamente con las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Perpetradas por un terrorismo de Estado, sino que tiene que ver con lo que se instauró en esa irrupción antidemocrática que fue planificada de Estados Unidos. Y eso es muy importante, yo creo, para la actual generación, porque así nos permite, de alguna u otra forma, comprender por qué hay problemas en el tema de la educación, por qué hay problemas con la salud, por qué hay problemas con un sinfín de situaciones que se están viviendo hoy día en Chile y que nosotros la estamos, en el fondo, evidenciando. Camila, cuando hablas de avanzar hacia la transparencia también sobre lo que sucedió, también tiene que ver con transparentar posiciones probablemente, ¿no es cierto? Con entender cuál es la postura de los actuales actores políticos respecto de estos hechos, ¿no es cierto? Y a lo mejor va un poco en la línea de lo que una carta transversal suscrita por 19 personas, uno se pasa de los 40, suscribieron en el sentido de solicitarle a los partidos de Renovación Nacional y de la UDI que retiren de su declaración de principio abrazar el acto libertario, la gesta libertaria del 11 de septiembre, como parte de su espíritu, digamos. Tú suscribiste la carta, Cristóbal también, Hernán Larraín Mate, ¿una opinión sobre eso? A ver, el espíritu de la carta es más amplia, eso es parte también de la carta, pero efectivamente hay un grupo, una generación sub-40 que quiso participar en una reflexión a propósito de los 40 años del golpe, ¿ah? y decir ciertas cosas, establecer ciertos mínimos comunes, transversales respecto de nuestra historia. Ajá. Llamar golpe al golpe, llamar dictadura a lo que algunos llaman gobierno militar, hablar de violaciones a los derechos humanos, lo que algunas personas en la centro derecha llaman excesos. Desde ese lugar creemos que se puede empezar a construir un relato mínimo respecto de lo que ocurrió en nuestro país. O sea, llamar las cosas por su nombre, digamos. Exacto. Y en eso estoy con la Camila. Yo creo que hay una diferencia entre nuestra generación, ¿cierto?, y la de nuestros padres. Nuestros padres tuvieron responsabilidades directas o indirectas, pero fueron protagonistas de su tiempo. Yo creo que nosotros, si bien tenemos una responsabilidad directa, sí tenemos una responsabilidad con la democracia y con el futuro. Pero para poder llegar a ese lugar tenemos que tener la capacidad de mirar la historia y al menos establecer ciertas bases respecto de lo que ocurrió. Bueno, en ese contexto, junto con establecer esos mínimos comunes, también hacemos un llamado a los dos partidos de la centroderecha, tanto a la UDI como a Renovación Nacional, respecto de su declaración de principio, porque creemos que también institucionalmente los partidos pueden dar un paso, y particularmente respecto a las futuras generaciones en relación a lo que fue la historia y su vínculo con la dictadura. Ese es un mínimo bastante importante, como mínimo, digamos. Pedir que modifiquen lo que una generación completa escuchó de los partidos de la centroderecha.
digamos, la gesta libertaria del 11 de septiembre, se designaba así, y está en la declaración de principios todavía de Renovación Nacional y de la UDI. Alberto, ¿en qué ha cambiado la conmemoración de este 11 de septiembre? Yo creo que existe la sensación de que hay un cambio. Tratemos de puntualizarlo. Esta conmemoración, la de los 40 años, ¿por qué no ocurrió a los 38 años, a los 37, a los 30? A los 30. Esos son los 40 años donde parece que todos están de acuerdo en un mínimo. Hablan de las atrocidades cometidas en esa época y que son inaceptables. Sí, ¿Qué cambian las cosas? Yo creo que merece un análisis. Creo que hay que tener claro cuáles son los síntomas de lo que vemos. O sea, muchas de las imágenes nuevas son imágenes antiguas. Mira. Todo lo que se ha hablado que es novedoso en realidad existía hace mucho tiempo. Las declaraciones de Time existían hace 20 años. Los programas de televisión con las imágenes que eran supuestamente increíblemente novedosas, son todos conocidos, son documentales. Como los del papá de Hernán Larraín, digamos. Exactamente. Eso es nuevo. Es que pero ahí viene el punto. O sea, el momento de conciencia, ¿ya? Se demoró todo esto en llegar, y se demoró en llegar fundamentalmente porque la posibilidad de levantar un sentido común había sido imposible, dado que durante toda la época que le llamamos la transición, este tema se guardó debajo de la alfombra. Nosotros apostamos por una política de baja intensidad, las dos coaliciones principales jugaron ese juego y dijeron, cada vez que vengan temas de alta intensidad, aplaquémoslo, analgesia, ya, fútbol, lo que sea, pero la cosa es que baje. Las campañas se hacían mucho también haciendo el énfasis en no mirar hacia atrás, sino que, miremos para adelante. Bueno, pero no solo mirar para adelante, también está el tema del cosismo, el dejarse de las cosas, dejar las cosas que parecían como demasiado abstractas e históricas de lado, ¿ya? O sea, había un conjunto de prácticas. Hoy día esas prácticas quedaron en evidencia. Yo creo que en ese sentido el movimiento estudiantil es muy importante en retomar la discusión sobre lo que va a ser el sentido común de la sociedad, sobre cómo vamos a tratar temas que nos corresponden a todos, punto. ¿Por qué el movimiento estudiantil concretamente? ¿Por qué no es la juventud un partido político? ¿Por qué le corresponde al movimiento estudiantil? El fenómeno es un hito que no tiene que ver con si el movimiento estudiantil tiene ese rasgo o no, sino que tiene que ver con el hecho que lo que gatilla es el hecho de haber impugnado ciertas verdades absolutas de una sociedad que resulta que no eran absolutas. O sea, cuando se dice, no, es que la educación tiene que funcionar así, o sea, y ellos dicen, no, tal vez puede funcionar de otra manera, y resulta que de pronto todos empiezan a mirarlo de otra manera y dicen, ah, mira, puede ser, tiene sentido, y se empiezan a diluir todas las discusiones, y aparecen las discusiones de regiones, las discusiones sobre discriminación, aparecen un conjunto de discusiones, y la sociedad evoluciona en términos de debate público, y hoy día entonces estamos con un escenario de debate público mucho más interesante, mucho más enriquecido, donde entonces, ahora sí podemos ver esto y decir, ah, esto era evidente, era cierto, era absoluto. Pues una pregunta, decimos sub 40, pero sub 40 querrá decir, por ejemplo, ¿alguno de ustedes lloró hoy día, recordando, rememorando? Porque a los que sí les tocó vivir, tengo la sensación de que emotivamente ¿alguno de ustedes lloró hoy día? Conmoverse evidentemente podría ser un apriete, digamos, pero llorar. No, se emociona y aprieta, o sea, le aprieta la garganta, pero... Hoy día me conmoví mucho porque estuve con Luisa Riveros, una dirigente social bien importante que el año 87, cuando vino el Papa, le dijo una de las cuantas verdades que sucedían en este país. La visita del Papa. En la bandera, efectivamente. 81. Y fue muy valiente. Y a otra dirigente, a un dirigente como ella, le atropellaron a un hijo después los servicios de seguridad precisamente por haber hecho el acto que ella misma hizo, que es decirle al Papa, en este país se están violando los derechos humanos, en este país no hay alimentación, en este país no hay salud de calidad, etcétera. Yo creo que eso es muy emocionante. Lo digo como historiador, es muy importante tener una fuente viva como Luisa Rivero hoy día recordándonos lo terrible que fue la dictadura. Es muy importante haber escuchado a Manuel Contreras ayer, y digo que es importante porque las generaciones jóvenes no entienden cuál es la mentalidad de un violador de derechos humanos. Y ahí estaba perfectamente expresada la mentalidad de un violador de derechos humanos como Manuel Contreras. Mucha gente decía esto es un circo. Yo creo que es importante que un niño, un cabro de 18 o 17 años entendiera cuál era la lógica que operó para cometer crímenes de Estado, y no hay mejor fuente, yo creo, que viva que la de Manuel Contreras. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que es re importante mirar al futuro y esta vez no como eslogan. Y pensando en los derechos humanos como algo bien amplio, no solamente como las violaciones en dictadura, sino que como un deber ser de convivencia. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy día no se educan derechos humanos a los niños.
Nosotros hicimos un ejercicio en Providencia, en el Liceo 7, de cambiar las horas de religión para aquellas alumnas que no quisieran estar en las horas de religión por un curso de Derechos Humanos. Y creo que lo que pasó ahí es muy valioso. Y es tan valioso porque los derechos humanos no solamente son los agravios, las torturas, no son las matanzas, sino que también es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es la diversidad sexual y son un montón de otros temas. Mira, a propósito de lo que cuentas sobre la educación en derechos humanos, hay un estudio que es de la Universidad Diego Portales, ¿no es cierto?, donde señala que desde que se cambió el currículum en el 2009 para enseñar en historia donde corresponde, ¿no es cierto?, en ciencias sociales y geografía tangencialmente, la historia del golpe, las conclusiones era que más del 49% de los establecimientos educacionales no pasaba la historia del golpe. ¿A ti te pasaron la historia del golpe de Estado? A mí no me pasaron la historia del golpe. De hecho, para mí la historia se acababa algo así como el 70. Y había un salto hasta que uno tenía que averiguar, digamos, otras cosas. Pero al igual que mi tocayo Jaime, también yo me he sentido conmovido por otras cosas, porque la esquina que mostraban recién acá, en San Bernardo, es una esquina que yo caminé ayer. La Villa Carelmapu, la Villa Angelmó, esas calles yo las conozco. Y entonces ver la violencia de nuevo, para mí es algo que realmente me conmueve. Yo creo que hoy día nosotros vivimos una generación que es distinta. Yo nací en el año 80, por lo tanto yo no me imagino el país sin democracia, no me imagino el país sin que tú puedas expresar libremente qué es lo que piensas, sin que tú puedas salir a la calle y manifestarte y decir, mira, ¿sabe qué? Yo creo que en esto que es distinto a lo que está ocurriendo, distinto a las reglas que hoy día están. Eso me parece que es legítimo, pero distinto tiene que ver con la violencia. Entonces yo creo que en estos días también tenemos que rememorar. Y rememorar significa traer de vuelta la memoria, pero la memoria no puede ser tuerta. La memoria tiene que mirarlo todo. Y eso significa que tenemos que también entender cuál fue la lógica que llevó al 11 de septiembre, que es una lógica también loca, cuando había gente que justificaba la violencia como método de acción política. Está en la carta que suscriben ustedes. Así es. Exactamente, que yo comparto mucho de los párrafos que dicen ahí, que habían personas que creían que había que matar a otras personas para lograr la revolución, para lograr lo que ellos suponían como acción política. La violencia como un medio para conseguir objetivos políticos. De derecha y de izquierda. De derecha y de izquierda. De derecha y izquierda, de hecho lo dice Time hasta ahora poco, entonces a mí me parece que yo no me puedo sentir pero más extremadamente lejos de ambas partes, de un señor como Time, de un señor como el que decías tú, Manuel Contreras, pero también de aquellos que justificaban la violencia como método de acción política y que también hacían terrorismo. Y después, obviamente, las atrocidades cometidas en un gobierno militar o dictadura, como quieran decirle, yo creo que no son justificables. Pero, ¿tú cómo le dices? ¿Dictadura? Es que yo creo que obviamente tiene una connotación especial. Esa es la connotación que queremos saber. Sí, está bien. Mira, yo creo que es evidente que si uno habla desde la perspectiva de la ciencia política es una dictadura porque no había Congreso, porque no había democracia, y etcétera, digamos. ¿Y por qué no se puede hablar desde una perspectiva que no sea precisamente la ciencia política? Cuando uno se refiere a la democracia, uno dice democracia. Porque viene con una carga que es especial. Congreso, Parlamento. Yo creo que vamos a conversar sobre eso, porque aquí yo veo que hay el intento de una parte. ¿O no? Yo creo que es importante. Las palabras son importantes. Mira, hay el intento de una parte, en particular de la izquierda, de pretender tener una superioridad moral con respecto a quienes somos de centro derecha, de decirnos, ustedes no pueden estar en el Estado porque esto, pero al mismo tiempo ellos también hoy día no solamente no condenan, sino que avalan lo que ocurre en Cuba, avalan lo que ocurre en Venezuela, en Siria. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una sola voz. No se pueden cometer violaciones a los derechos humanos jamás. Ustedes están en el Estado. No ha habido ninguna impugnación de ningún tipo en ese sentido proveniente de la izquierda. Habían habido muchas. No, impugnaciones reales. Aquí las palabras, hay una diferencia muy grande entre alguien que dice que tiene la intención de algo, ¿ya?, y el que va y hace algo que es impropio. Son cosas muy distintas. Y son cosas muy distintas cuando uno hace algo estando fuera del Estado a cuando uno lo hace estando dentro del Estado y teniendo las armas del Estado que producen una superioridad enorme sobre otro. Es muy hipócrita y muy peligroso decir que hay que tener cuidado con los medios violentos cuando lo que estamos hablando es de la máxima violencia posible aplicada desde el Estado a la ciudadanía a través de un golpe de Estado. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con todo ese doble discurso y tenemos que tener mucho más cuidado con el discurso que dice que hay que explicarse el golpe con lo que pasó antes. Porque esa explicación previa, de alguna manera, intenta justificar, digamos, las causas por las cuales se llega al golpe. No justificar, es entender. Esa es la tesis de los dos demonios. Un demonio explica el surgimiento del otro demonio. Sí, eso no es así. Por lo menos daba la sensación, el recuerdo que tengo yo, no nací después del golpe también, pero viví mi juventud durante la dictadura. Daba la sensación que cuando, y es verdad esto, que cuando uno trataba de explicar las razones se estaba justificando. Yo no sé si eso habrá cambiado en algo ahora a propósito de la reflexión social que hemos hecho en estos 40 años del golpe.
si hoy día uno puede abordar las causas, por ejemplo, sin que eso signifique necesariamente que tú estás avalando la violación a los derechos humanos. Cristóbal. Yo creo que la novedad de la Carta de hoy día no es tanto la condena a la violación de los derechos humanos, que hoy día ya parece un piso moral compartido. La novedad es la condena al golpe, como expresión o como método de salida para un conflicto político. Me parece particularmente relevante que la derecha de aquí en adelante, la izquierda también, pero en este caso fue la derecha la que participó en el asunto, por lo tanto es importante que los partidos de la derecha digan: la democracia no es una cuestión condicional y cuando estemos perdiendo el partido cambiamos las reglas del juego, pateamos el tablero y llamamos a los militares. Es importante que las nuevas generaciones de la derecha, un tipo de 20 años, que se siente partícipe de las libertades individuales, la economía de mercado y la democracia, pueda participar en estos partidos o en otros de la derecha, que no partan con su hito fundacional asociado básicamente a un bando que rompió las reglas del juego. Allende, a diferencia probablemente de mis legítimos contradictores de al frente, para mí hizo un pésimo gobierno, probablemente para muchos hizo un buen gobierno, pero independiente de eso, no se justifica romper las reglas del juego. Fue un gobernante legítimamente electo y aquí lo que pasó fue que un bando rompió las reglas del juego. Eso es lo que no puede volver a pasar. Más allá independiente de lo que pasó después, que ya el piso moral compartido es evidente y es básico respecto de que no se pueden violar los derechos humanos. Ahora, ¿por qué los 40 años fueron catárticos a diferencia de los 10 años anteriores cuando celebraron los 30 años? Lagos abrió Morán de 80, si no me equivoco, y ese fue su símbolo para conmemorar. Pasaron varias cosas este año que no estaban antes. En primer lugar, Pinochet muerto. En segundo lugar, un gobierno de derecha en la moneda. Y un gobierno de la derecha presidido por una persona que trata de hacer una diferencia con su sector. O sea, de hecho, Piñera se unió a esa derecha golpista 20 años después. En tercer lugar, yo creo que las redes sociales y los medios de comunicación también jugaron un rol. Los medios de comunicación presentaron una cantidad de documentales bien hechos, de trabajos serios, trabajos profesionales, y las redes sociales sirven como caja de resonancia. En cuarto lugar, año electoral. Eso también es clave. También influye. Ahí está. O sea, de hecho, cuando tú retrotraes la conversación a 25 años atrás, al sí y el no, gana la oposición. Si retrotraes la conversación a 73, al 73, es victimarios y víctimas. Por lo tanto, también hay en el imaginario colectivo, cuando retrotraes la cancha al pasado, una victoria de un bando sobre otro que a algunos les conviene y a otros no. Yo creo que Evelyn Matei y su entorno en este minuto deben estar, por favor, esperando que llegue el 18 para que pase este momento difícil. Y además también, quizá, los nietos, que adquieren conciencia política respecto de lo que hizo la generación de sus abuelos y empiezan a pedir explicaciones. Y empiezan a, probablemente como hablábamos en comerciales, de saber qué pasó. Yo vengo de una familia sobrealimentada por la dictadura. Mi abuelo fue ministro de Pinochet, mi familia participó, por así decirlo, en el lado amable de la dictadura, no en el lado que la padeció. Y yo me enteré recién de la violación de los derechos humanos en el 95 cuando se llevaron Detenida Manuel Contreras. ¿Y la tenía ahí? Yo estaba en segundo medio. O sea, ya segundo medio probablemente no un tipo con el criterio formado, pero ya era una persona que la pispeaba, o sea, entendía más o menos el juego. Pero ¿en tu casa se hablaba no, de para este nada, tema? Nada. No era un tema. ¿Sentiste algún momento que se te ocultó información o que que hubo cómplices pasivos en palabras del presidente? Cuando hay gente que dice yo no sabía, yo realmente les creo que no sabían. O sea, hubo un mundo que aquí no se enteró. Y particularmente una generación como la de Jaime, la mía, que nacimos al alero de un mundo sobrealimentado, por así decirlo, por la dictadura, que sencillamente no sabía esto. Tu abuelo era militar. Sí. ¿Y tú crees que tu abuelo no sabía? No, yo no sabía. Yo no sabía. Pero tu entorno familiar... No sé si de los 7 años tú tenías la capacidad de interpelar... Pero ¿tú crees que tu abuelo sabía o no? No sé, puede que sí, probablemente, no lo sé. El punto es que llega un momento en el cual uno reivindica la autonomía moral para juzgar y para evaluar. Y el mérito de la carta, que muchas personas también cercanas a ese mundo firmaron, era decir, hay cosas que de acuerdo a mis principios hoy día son absolutamente incompatibles. Si yo creo que las libertades individuales, si yo creo en la democracia y creo en el derecho de las personas de pensar distinto, yo no puedo estar avalando el uso de la violencia como mecanismo de acción política. Me parece que ese es lo que en estos 40 años
esta catarsis de los 40 años está produciendo. Así como usted señala que Evelyn Matei está, no sé si será cierto, tú eres parte del comando de la Evelyn Matei, Hernán Larraín Mate, está esperando que por favor llegue el 18 para que nos vayamos todos a celebrar las fiestas patrias y que se acabe esto. Para que haya una agenda de futuro, censo. No solamente para la caña 18, es para que haya una agenda de futuro que le permita a ella salir del pantano. Ya, pero lo que representa un pantano entonces para el comando de Evelyn Matei ¿representa algún beneficio de carácter político para lo que sería la nueva mayoría? Evidentemente. Si es la victimaria versus el victimario. Parece que la Camila no está tan de acuerdo. No, mira, yo creo que más que empezar a entrar a un análisis electoral, aprovechando el contexto, ¿cierto?, del 11 de septiembre, a mí me gustaría enfatizar en algo que señala Belolio, Jaime, que tiene que ver con un discurso que se ha tratado de instalar un poco por parte, sobre todo de la derecha, en este momento, que esta tesis como un poco del empate, ¿cierto? De que aquí todos fueron responsables de los hechos, que todos tienen que asumir, ¿cierto?, un mea culpa, de izquierda a derecha, ¿cierto? Y que tratan de, en el fondo, ocultar una responsabilidad política tremenda, ¿cierto?, de un sector en un momento histórico que utilizó el poder y las instituciones del Estado para ejecutar violaciones a los derechos humanos. Camila, esto no ¿tú ves fue, en la carta que suscriben ellos una manera como de justamente asumir esa responsabilidad y eliminar de la declaración? Que sí, efectivamente. Y creo que es muy importante y demuestra un grado de avance y de maduración, que viene principalmente con una generación que es distinta a la que vivió esos momentos. Pero, insisto, se trata de instalar de que esto fue casi una guerra civil, de que aquí, como Manuel Contreras señalaba, esto era una confrontación, ¿cierto? Y que era un combate. Y por lo tanto los asesinatos que ocurrieron fueron en combate, como si fuese una guerra civil. También, o eran ellos o éramos nosotros. O sea, aquí habían una fuerza total de parte del Estado con un ejército, ¿cierto?, con fuerzas militares, haciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con todo el poder que eso implica, ante un pueblo que en su momento dijeron que estaban completamente armados, más o menos que armados hasta los dientes, pero que no era así, era un pueblo, desarmó muchas de las víctimas de la violación de los derechos humanos, las torturas, en fin, era gente que ni siquiera era militante, además. Entonces, a mí me parece hoy día irrisorio, pero totalmente reprochable, además, que traten de jugar esa lógica del empate, y entendiendo además, porque es tan importante para nosotros conocer la verdad. Yo soy militante comunista, tengo padres comunistas, he sabido porque, bueno, por mi familia, pero porque también he leído, tratado de averiguar más respecto a los sucesos de la dictadura. Pero creo que nosotros también tenemos la responsabilidad de saber las razones, porque las razones se tratan de situar en como que había que en el fondo tomar las armas y hacer algo para liberar el país del yugo marxista. Las razones que se estaban estableciendo para ejecutar este golpe de Estado venían no solamente de parte de la derecha chilena, sino que venían de Estados Unidos. Y eso lo ha evidenciado todos los documentos desclasificados de la Casa Blanca, que era en el fondo cómo no permitir no solamente que un marxista estuviera en el poder, sino que demostrar al mundo que por la vía democrática, electoral, el socialismo pudiera ser un proyecto de mayorías en un país. Y eso es el principal objetivo que ellos tienen para ejecutar lo que fue el golpe militar. Después Estados Unidos se desentendió, en fin, pero esa era la razón. Por lo tanto, se trató de acallar por medio de la violencia por parte del Estado, ¿cierto?, a todo un pueblo que estaba unido, o una mayoría, por un proyecto de transformación profunda que terminara con la miseria, con la pobreza, con la desigualdad. Y es por eso que también es muy importante lo que decía Alberto hace un rato, en el sentido de que con las movilizaciones, no solamente estudiantiles, sino que con las movilizaciones en general, lo que se trata de plantear es como una ruptura a este sentido común neoliberal de que ya nada puede ser posible en cuanto a cambios estructurales, que tenemos que conformarnos con lo que está, con los que nos metieron en la cabeza a través de esta imposición cultural, ¿cierto?, económica y política, y que nos callado. Eso se ha tendido a romper. Y por eso es que hoy día hablamos de poder cambiar la Constitución, de cambiar las reglas del juego, de cambiar, en el fondo, el legado de la dictadura para construir un Chile distinto. ¿Cuánto van a cambiar las reglas del juego con otras, comillas, víctimas, digamos, del golpe, que es la Constitución del 80 y fundamentalmente el sistema binominal? Antes del 17 de noviembre uno ya sabe más o menos que en el Congreso
el empate va, digamos, y no es una teoría del empate, sino que los cambios no se van a poder hacer. Les voy a dejar planteada esa pregunta porque los quiero invitar antes a ver unos hitos de esta discusión, que espero no termine aquí, durante el mes de septiembre, concretamente desde el 1 de septiembre, acerca de los 40 años del golpe de Estado en Chile. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Yo pido perdón por lo que haya hecho o por omitir lo que debía hacer. Se trata más bien de una responsabilidad generacional. Que mis palabras intentan reconocer un gesto de grandeza, el del senador Larraín. Nada me va a devolver a mi padre, nada le va a devolver a Viviana Díaz, dirigente de la agrupación de detenidos desaparecidos, a su padre. Lo que se suele olvidar es que antes de el 73 hubo muchos grupos que causaron heridas equivalentes. Y yo tenía 20 años cuando ocurrió el golpe. No tengo nada que pedir perdón. No tengo nada que pedir perdón. Parece muy bueno que el senador Larraín haya hecho este acto, ¿no es verdad?, de pedir perdón en forma pública. Nunca me hice la lesa. Creo que fui la primera persona de nuestro sector que habló en forma muy clara y muy dura sobre la violación de los derechos humanos. Yo tengo la disposición de ánimo de pedir perdón en lo que a mí pudiese afectar. Aplaudo lo que ha dicho don Camilo Escalona y otras personas de ambos lados de la línea. Pinochet le cambió el pelo a Chile. Pinochet nos salvó de una guerra con Argentina. Pinochet y las Fuerzas Armadas, a pedido de todo, nos salvó la vida, nos salvó la vida. Los chilenos y chilenas esperan de nosotros una reflexión amplia, basada en la verdad y condena de los hechos dolorosos, con una mirada de futuro. Yo creo que aquí las víctimas no tienen por qué estar pidiendo perdón porque ellas no han provocado ni el golpe de Estado, ni que llegara Pinochet y se instalara una dictadura de 17 años. Aquí hay una búsqueda por la derecha de hacer un empate. No tengo nada que explicar, no tengo nada que explicar, salvo lamentar la muerte de Salvador Allende en defensa de la Constitución y de las leyes y del pueblo que lo eligió. Que deploré el tema de los derechos humanos y sufrí bullying. No cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió. En parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente. ¿Y qué se está reconociendo? Que en un momento determinado el Poder Judicial no hizo su pega. No veo razón para que deba pedir perdón como partido político en la producción, en el hecho del golpe y en la forma que se produjo después la dictadura de Chile. Cuando se planteaban los recursos de amparo, señalando incluso que eran instrumentos que estorbaban el funcionamiento normal del Poder Judicial. Entonces no me interesa que un juez llegue y diga yo pido perdón. A mí me interesa por qué el sistema judicial chileno no funcionó frente a lo que es el mayor desafío que haya tenido en los últimos 50 años. Como presidente, vamos a recibir con los brazos abiertos a todas las autoridades, a los expresidentes, pero cada uno es libre de asistir o de no asistir. Fenómenos como la tortura, el terrorismo,
el asesinato por razones políticas o la desaparición forzada de personas nunca pueden ser justificados sin caer en un grave y profundo vacío moral. Lo que él ha hecho es tratar de contribuir a armar esa mirada completa, ecuánime, crítica de nuestro pasado. Que la invitación me llegó un poquito más tarde, que el mail no lo abrí. No hay excusa. Todos queríamos que estuviesen todos aquí en La Moneda, salvo un grupo de la Concertación que optó por marginarse. Creo que era la peor ocasión para tratar de sacar dividendos de naturaleza electoral. La Concertación tiene que estar en este paso del perdón, porque realmente no podemos seguir intensificando la división en nuestro país. Creemos que es nuestro deber, al haber sido yo víctima y mi familia exiliada, contribuir de todas las formas posibles a todo lo que tenga que ver con la reconciliación. Es de muy mal diagnóstico, lo considero francamente ofensivo y demostración de que no tienen ningún ánimo de reconciliación. No tienen ningún ánimo de reconciliación. No se avanza en la unidad cuando hay sectores políticos que le pegan portazos a un acto que tiene el espíritu de avanzar hacia el futuro. Era una magnífica oportunidad para seguir contribuyendo en el camino del entendimiento. Invitar, sin odio y sin rencor, a que Evelyn Matei, candidata presidencial de los dos partidos que sostuvieron a la dictadura, a que pida perdón. Yo siempre he dicho en palabras médicas de que una herida, si está contaminada, si está sucia, no cicatriza, no cura. Todo lo que significa tratar de ayudar a la gente justifica lo que se hizo, porque se ayudó al pueblo de Chile. No puede quedarse solo el pido perdón y allí se acabó. Los detenidos, desaparecidos, están todos, hay mil, bien fuertes, en el cementerio general. En los patios 9, 12, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. ¿En fosas comunes? Fosas comunes. 1000. ¿Gerardo Pinochet estaba al tanto de todas las acciones de la DINA? Por supuesto. El jefe de la DINA. A disculpas a Allende, por supuesto, porque nos desatendimos de él, pues. Nos desacoplamos de Allende. Todos somos responsables, entonces no hay responsables, no. Aquí las cosas son claras, aquí hubo víctimas y aquí hubo una dictadura militar. Para poder reconciliar a nuestro país, vamos a tener que seguir avanzando por los caminos de la verdad, de la justicia, porque sin verdad y justicia toda reconciliación se construye no sobre rocas, sino que sobre arena. El mejor legado que podemos entregarle a nuestros hijos no es simplemente traspasarles esos odios y querellas, sino que legarles un país reconciliado y en paz. ¿Y de qué estábamos hablando esa banda? El 11. Sí, habían varios que querían decir algo. Sí. Yo creo que Hernán, sí. Jaime. No, a mí creo que una pregunta abierta que tú le hiciste a la Camila y creo que tiene que ver con el uso que se le ha dado al 11. Y creo que desgraciadamente hay planos de la conversación que se confunden. Y de hecho el espíritu de la carta busca estar un poco más allá de la coyuntura. Pero tenemos que ser súper claros. La izquierda, con un sentido político electoral, ha utilizado este 11 para polarizar. Y desgraciadamente no nos ha permitido poder mirar con perspectiva los hechos. Sin ir más lejos, el propio Camilo Escalona fue criticado por el comando de Bachelet, por, de alguna manera, un mea culpa respecto de su propia actuación o lo que pudo haber hecho, ¿cierto?, a propósito de la violencia política que se vivió antes del golpe. Yo tengo la impresión de que si queremos la responsabilidad generacional a la que hacía alusión. Absolutamente. Entonces tengo la impresión de que al menos hagamos esa distinción y si queremos llegar a las causas y poder entender y llegar a un cierto consenso, tratemos de salirnos del discurso electoral y tratemos de no hacer análisis en base a cálculos y podamos ver, al menos hoy, porque yo entiendo que la carrera electoral tiene un sentido y estamos todos en eso de alguna manera, pero
vayamos un poco más lejos y no saquemos ¿Politizar quiere decir sacar ventajas políticas también? Absolutamente, es una forma de aprovechamiento de un electoral. momento muy duro y es parte de lo que hemos estado... Pero ahí hay un problema, o sea, la noción de politizar con la noción de electoralizar el asunto es muy distinta. Primero, a mí me parece indispensable politizar el tema del golpe y efectivamente de sacarlo debajo de la alfombra y tematizarlo, y eso es un asunto esencial, y entender las causas de verdad, entender que hubo una reforma agraria, entender que hubo una nacionalización del cobre, que son las causas fundamentales, entender que se dijo que se hacía en pos de evitar la llegada de ideas foráneas al país, ya para defender la nación, y resulta que se estaba haciendo en nombre de Estados Unidos. O sea, entender las causas del golpe. Y de ahí a decir que entonces las causas del golpe se instalan, como le instala una cierta politología en Chile, por la polarización, como si en muchos países no hubiese polarización de partido y siempre derivara en golpes, que no es así, ¿ya? Es realmente aquí hay una falta de respeto respecto a la mirada histórica que tiene que ser subsanada, y por tanto es indispensable abrir esto, es indispensable mirarlo con otros ojos. Yo creo que aquí tenemos que ser mucho más exigentes con nuestro propio destino, y no vale solamente para la izquierda, vale también para la derecha. Chile se necesita ser mucho más exigente con estos mínimos. Yo creo que ustedes plantearon los mínimos, está bien, pero necesitamos ir más lejos. Necesitamos plantearnos mínimos que también la Concertación se debió haber planteado. La Concertación que ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado, que ha aplicado la Ley Antiterrorista, ¿ya? Que ha reprimido el derecho a reunión, ¿ya? Que es un derecho humano. Que definió la justicia en la medida de lo posible, que no recibió a las familias de la víctima de derechos humanos en la moneda, que trajo a Londres de vuelta. Efectivamente, o sea, ahí tenemos y esa deuda entonces se traduce en una deuda no solo de la derecha, sino que también de la Concertación. Y por tanto, aquí no hay un asunto solamente electoral, aquí tenemos que saquemos todos los trapitos al sol, veámoslos bien, eso es todo, nada más que eso. ¿Y en eso estamos de acuerdo? Oye, yo tengo un tema que creo que se conecta con lo que ha dicho Alberto. La carta del 11 de septiembre de los políticos jóvenes de derecha me parece relevante, pero no me parece tan relevante como debiese ser la del 12 de septiembre. Y la del 12 de septiembre debiese tener un compromiso con los derechos humanos, por ejemplo, de los pueblos originarios. Hoy día se va a seguir aplicando la ley de seguridad interior, la ley antiterrorista. Lo hizo la Concertación, probablemente lo haga la nueva mayoría si gana, lo hizo la derecha. Dijeron que no. Pero lo hizo. ¿La nueva mayoría, Camila? Lo hizo 9 veces Michelle Bachelet. El compromiso, una carta del 12 de septiembre fue firmada por candidatos de todos los sectores pidiendo, por ejemplo, derechos humanos en las cárceles. La situación de violación de derechos humanos por el hacinamiento en las cárceles y el maltrato es indesmentible. Un compromiso con los derechos humanos de los niños del Sename, ¿me entiendes? Entonces, aquí en Chile se siguen violando los derechos humanos. Está perfecto mirar hacia atrás, está perfecto que esta coyuntura histórica, electoral, haya puesto el tema de los 40 años del golpe de Estado como algo relevante, pero es mucho más relevante hoy para las futuras generaciones pensar que en los ámbitos descritos no se van a seguir violando los derechos humanos, y no veo ninguna declaración de ese cariz, ni en la Concertación ni en la Alianza. Jaime. No, mira, lo que pasa es que visto desde hoy, uno ve los documentales, uno lee los libros y otro, y a mí la primera impresión es que nosotros llegamos a un clima de locura el año 73 que es increíble. O sea, mientras algunos de nuevo, y quiero insistir en eso, uno ve los escritos del presidente Allende, uno ve las personas como Altamirano y otros, cómo justificaban el uso de la violencia, cómo no creían un ápice en la democracia, porque no tenían ningún interés en la democracia, más bien querían hacer un totalitarismo. Entonces yo estoy en contra de todo tipo de totalitarismo, estoy en contra de todo tipo de uso de la violencia para justificar... Lo mismo, estaban bien enojados con el experimento electoralista inicialmente, y por eso es que habían algunos sectores que eran mucho más violentos y que no estaban de acuerdo también con la vida de Allende y querían imponer otras razones y otras formas de hacer la cuestión. Entonces yo creo que ahí hay una locura que hoy día es necesario traerla a la memoria también para nunca más repetir aquello que pasó. Pero al mismo tiempo yo creo que tampoco se puede ocupar el dolor de las personas. Yo hoy día mismo estuve en Paine. Paine fue una de las comunas en donde efectivamente hubo muchas personas que fueron asesinadas. Y en términos... Muchísimas. Efectivamente. Y hoy día se hizo el año pasado, se hizo un memorial. El alcalde de Paine, de hecho, me escribió recién, así que le mando un saludo porque él fue parte de ese memorial. Yo creo que está bien recordar aquello para nunca más volver a repetirlo. Y hoy día se me acercan muchas personas también en la calle que te dicen, ¿saben qué? Te lo dicen como para callado, porque como me he asustado. Oye, que no nos reescriban la historia. ¿En qué sentido y te lo dicen? ¿En qué sentido? En que ellos conocen la historia. Los que se me acercan para decirme que no reescriban la historia son personas mayores, que dicen, nosotros sabemos lo que pasó. Entonces, no es verdad de que un día se despertaron los militares y dijeron, vamos a tomarnos el gobierno. No es verdad.
Y quieren ocultar entonces lo que hizo la democracia cristiana, quieren ocultar lo que dijo Frei Montalva, la carta Mariano Rumor, los atropellos permanentes y consistentes también del gobierno de Allende sobre la institucionalidad. Y eso no es un empate. Yo jamás quiero en esto mantener un empate, porque no hay empate posible en la vida humana, en la dignidad humana. El golpe, mirado desde hoy día, no se justifica jamás. Las violaciones de los derechos humanos, jamás. Pero insisto en este punto, no se justifican hace 40 años y tampoco se justifican hoy. Entonces, cuando Venezuela se sale hoy día de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué tipo de reacción vemos nosotros en la izquierda chilena? ¿Qué tipo de reacción vemos con respecto a Cuba? ¿Qué tipo de reacción vemos con respecto a Siria? El año pasado, hace casi un año atrás, el presidente del Partido Comunista decía que Siria era un país de maravillas y que el presidente sirio había que seguirlo como una luz. Y sin embargo, hoy día, ¿qué es lo que vemos en Siria? Vemos una cuestión que obviamente es una aberración. Entonces, yo creo que efectivamente celebro de que los jóvenes hoy día estemos buscando la vía institucional para resolver nuestros problemas y no estemos pensando en que una vía razonable o posible es hacer una vía armada o hacer una dictadura o hacer a través de los militares. Yo creo que eso sí es un avance. Y a mí me preocupa de que hayan algunos que quieren avanzar hacia el futuro pegados en el espejo retrovisor. Yo creo que necesitamos el espejo retrovisor, necesitamos mirar al pasado para aprender de aquello, pero necesitamos también mirar hacia adelante. A ver, ¿y qué fue lo que se aprendió de aquello? Para tener un mínimo, cuando uno dice para aprender de aquello, a ver, lo primero que les venga a la mente. Yo personalmente creo que jamás se pueden tolerar las violaciones de los derechos humanos. Mira, fíjate que hoy día hubo una declaración conjunta del Senado con la Cámara de Diputados, que en cierto sentido tiene algo de inédito, porque el presidente del Senado es un DC, Jorge Pizarro, el presidente de la Cámara de Diputados es UDI, Edmundo Luchans, y ambos hicieron una declaración conjunta. Y me llamó particularmente la atención la declaración de Pizarro, porque Pizarro dijo, en esto todos los actores fuimos responsables. Y uno se pone a pensar, bueno, si es que Pizarro dice que todos los actores fuimos responsables por cosas que pasaron hace 40 años, es porque en cierto sentido la primera línea, los protagonistas de hoy, ya estaban participando hace 40 años. La pregunta que yo hago, y en esto no tengo ninguna certeza, esto es una pregunta que tiro en la mesa, ¿hasta qué punto aquellos que no nacimos en el 73, aquellos que no tuvimos absolutamente ninguna vinculación ni laboral, ni de complicidad pasiva ni activa con la dictadura? Con suerte habían nacido, ¿no? O sea, tenían niños de... Yo nací en 79, así que tenía 9 años para el plebiscito. La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros tenemos, en nombre de la continuidad histórica y un poco de la narrativa de la tribu, algo que pedir perdón, algo que decir al respecto? O la otra alternativa es cortar el cordón umbilical y decir, yo parto de cero. Y reivindico ese derecho para ser juzgado y evaluado por mis actos y no por otros. Y por eso me parece particularmente interesante para aquellos que forman parte de un colectivo que tiene una trayectoria histórica, en el caso del Partido Comunista, en el caso de aquellos que son UDI o RN, cuando son parte de un colectivo, hacerse cargo de lo que hace el colectivo. Hay otros emprendimientos distintos que nacen después, que probablemente podrán emanciparse, matar al padre, como se dice literariamente, con mayor facilidad, pero que son parte de un colectivo. En el caso del Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Comunista, dentro de la Unidad Popular, era aquellos que no quería pasar directamente a la vía violenta. De hecho, el Partido Socialista era el principal lema era no a la guerra civil. Exactamente. Por lo tanto, por eso me parece interesante lo que hace Camilo Escalona. Camilo Escalona dice, en lo que me toca a mí, estamos hablando de un Camilo Escalona que tenía 20 años, o sea, un tipo que compitió en la FES en el 71. Pero es interesante, a propósito de la falta de renovación de la política chilena, que cuando Jorge Pizarro dice todos los actores tuvimos algo de responsabilidad en esto, es básicamente reconocer también el escaso recambio que hay en el sentido de que los que hoy día protagonizan la política chilena están emocional o laboralmente vinculados al 88 o al 73 incluso. De hecho, cuando se produce el plebiscito en Chile, no ocurre lo que ocurrió con el movimiento estudiantil acá. O sea, había un movimiento estudiantil en los únicos lugares donde habían elecciones democráticas, digamos, y todo era el barómetro de la sociedad, en las asociaciones sindicales también, pero la Universidad de Chile, la Católica, lo que pasaba en la Universidad de Concepción, era importantísimo. Pero muy pocos estudiantes, o los que habían sido líderes estudiantiles, pasaron a tener algún rol en la naciente democracia. Ahora, por lo menos, se produce un movimiento estudiantil. Va Giorgio Jackson. No,
O sea, por ejemplo, Jocelyn Holt fue presidente de la FEUC, Manuel Bustos fue dirigente... Sí, claro, pero ¿quién ocupó cargos después en la naciente democracia? ¿La Carola Toá? No, muchos de ellos, la Carola Toá, Fulvio Rossi, muchos, Claudio Rego, fueron todos dirigentes de los primeros años de los 90, que después se transformaron en liderazgo importante. Pero estoy diciendo que se demoró muchísimo más. Lo que ocurrió es la imagen de la película que hace tu hermano. El Pablo Larraín, no, la imagen de Gael García subiéndose al skate y yéndose para la casa y si te he visto no me acuerdo. Ahora retomamos nosotros, la idea de que había una generación que estuvo en dictadura, que habían ocupado cargos dirigenciales en las universidades, que realmente no les tocó un protagonismo. O sea, a propósito de los que llegaron por vía cooptación, no llegaron por la vía de capaz de imponerse a la... Llamada, Alberto, por una razón muy sencilla. Los hijos de los que protagonizaron estos episodios están vinculados a la historia de los padres de manera mucho más cercana que los nietos. Para los hijos, matar al padre era una cuestión mucho más compleja. Piensa en Claudio Rego, Carola Toá o Lagos Weber, que eran, por ejemplo, las figuras de Frey 2009. Todos sus padres habían estado vinculados directamente. Pero fíjate, para los nietos, para el tipo de 24 o 25 años hoy día en Chile, cortar con el cordón umbilical es mucho más fácil, porque la gradualidad, el incrementalismo, la medida de lo posible, que fueron todas las lemas de la transición, para el hijo de esa generación eran todavía comprensibles y se respetaba el proyecto político del padre. Para el nieto, que no entiende por qué diablos caminaban pisando huevos, y es difícil contarle que era porque Pinochet estaba todavía en la comandancia en jefe, probablemente la tolerancia frente a lo que hizo la concertación es menor. Es decir, ¿por qué no hicieron esto mucho antes? ¿Por qué no lo hicieron mejor? Y los ejercicios de enlace, pero fíjate que en términos comparados, hoy día Chile y Argentina, y esto lo ha dicho el abogado de Derechos Humanos José Salaquet, en términos comparados Chile y Argentina, son modelos, digo que son ejemplares para todos los ámbitos, pero son modelos de justicia, de verdad y reconciliación en muchos aspectos, comparado con lo que pasó en el Congo, en Sierra Leona, en Camboya, en Timor Oriental. A propósito de verdad y justicia, ya que se ha avanzado tanto de una manera bastante inédita, condenar las atrocidades cometidas en la dictadura, ¿cuán cerca estaría los partidos de la Alianza, por ejemplo, no decir, mira, reconocemos nuestra responsabilidad, sino que derechamente decir, mira, reconocemos estas atrocidades, entendemos que no se pueden nunca más volver a repetir, de avanzar un paso más y decir, sí, nosotros también nos sumamos a la solicitud de verdad y justicia, entendiendo que eso le corresponde a los tribunales de justicia. Pero eso está en la declaración que hizo la UDI hace 10 años atrás. La hizo con Pablo Longueira como presidente. El año 2003 hizo un documento, yo era presidente de la FEUC, así que me acuerdo. Hizo una declaración que se llama La Paz Ahora, donde precisamente se dice aquí hubo violación a los derechos humanos y lo que queremos, y hasta se proponen una serie de medidas para que haya verdad, para que haya reconciliación. Pero, perdón, ¿verdad y justicia? Por supuesto, verdad y justicia. Pero es interesante pensar en las declaraciones, por ejemplo, de Moreira y de políticos incluso más jóvenes que hoy día están en el Parlamento, que son realmente pinochetistas. Aquí yo veo un problema. Yo veo que que existen facciones, ¿no es cierto? Y que por ejemplo, esta carta que me parece significativa, creo que lamentablemente puede llegar a ser una carta de minoría. Porque creo que la polarización sigue existiendo y esa polarización ha sido hereditaria. Y existen políticos jóvenes que piensan muy distinto como piensan ustedes y que hoy día se plantean decididamente como pinochetistas y decididamente como defensores de esta tesis de la guerra civil. ¿Tú crees que son mayoría en la derecha eso? No, yo no creo. ¿El pinochetismo es mayoría? No. Yo creo que se está instalando la falacia de que en la medida que hay renovación generacional, puede haber una renovación en el pensamiento respecto de esta continuidad de esta línea que une el pinochetismo. No necesariamente, pero hay una diversidad importante. Pero se está instalando. Y yo creo que no es así. Yo creo que la misma derecha está muy dividida respecto de estos temas. Y faltan representantes aquí, jóvenes como usted, de esa derecha que sí piensa así, que sí piensa como Moreira. Afortunadamente los tenemos ustedes aquí. Pero también... o al revés, o nos deberían haber traído los otros para que... ¿Por qué no trajeron a los otros? ¿Cómo está el rating? No. Claro. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. En el Parlamento existe un diputado que se llama Isa Cort. Isa Cort es el hombre de mi edad más pinochetista que yo conozco. Más pinochetista que yo conozco, además uno de los que creía que esta niña de 11 años Belén podía tener una guagua. O sea, esas personas que hoy día están legislando y que uno puede decir son sub 40, incluso sub 35, son personas decididamente pinochetistas y el pinochetismo de alguna forma está vivo.
Las redes sociales son una gran falacia también, pero son un barómetro. Y ahí también uno puede pispar un cierto grado de pinochetismo que está vivo y que a mí me parece extremadamente preocupante y que creo que fundamentalmente obedece a un problema educacional, y vuelvo al tema, de los derechos humanos, que no se ha instalado el tema de que los derechos humanos son lo importante que deben ser para la formación de los niños. Desgraciadamente, voy a ir más lejos, y yo creo que ahí hay un tema que nos toca a todos. O sea, lo primero es entender que en la medida en que uno va y dice que alguien en un país, cuando hubo una violación de derechos humanos que fue sistemática y permanente, tratar de decir que aquí hubo un par de monstruos, ya no nos ayuda en nada. Porque lo que hace es decir que hay unos tipos subhumanos que están por allá, que hicieron un par de atrocidades y que no tienen ninguna relación con el resto de la sociedad. ¿Nadie ha dicho eso? No, pero la imagen del monstruo que se intenta establecer cuando se dice, pero ¿cómo podemos escuchar la entrevista a Manuel Contreras? ¿Cómo podemos abordar esta escena, digamos? ¿Cómo es posible que le den que le filmen, digamos? Es eso lo que está en el fondo. Lo que quiero decir es, tengamos mucho cuidado porque muchas de las formas en que miramos esta realidad, a veces, aunque no lo creamos, aunque estemos en contra, ¿ya? Podemos estar culturalmente aceptando algunos de las enseñanzas, entre comillas, de la dictadura. Chile es un país que yo, en los estudios que hago, aparece la idea de orden ganándole a libertad, a igualdad y a progreso. La palabra orden, el valor del orden aparece muchas veces más importante que cualquiera de esas otras tres palabras, mucho más importante en la historia de la política mundial y de la modernidad. Matías, eso solamente la dictadura. Pero es que eso no acontece. Y la idea de que si resulta que hay un poco de desorden, hay protesta, ya esto puede terminar muy mal, viene fundamentalmente de los años 80. Y la idea de que en el fondo la polarización es un problema que puede terminar en una recaída dictatorial, también es una idea que viene de la dictadura. La idea de que no debe haber conflicto. Todo eso... La idea de volver al pasado... La idea... Yo lo he escuchado en esta elección, ¿eh? ¿En qué sentido? De volver al pasado. Si votan por... bueno. Volvemos al pasado. Claro, bueno, el salto al vacío. El salto al vacío es otro de los recursos clásicos. O sea, es como mira esta ironía, es fantástica. Te dicen, no pueden cambiar en 4 años la salud, la educación, las pensiones, la Constitución, ¿ya? Y entre el 78 y el 82 cambiaron la salud, la educación, las pensiones y la Constitución. Intelectualmente entiendes que puede haber gente que está a favor de una economía de mercado. También le pregunto a la Camila, que intelectualmente puede haber gente que está a favor de una economía de mercado y no de una dictadura. ¿O para ustedes es absolutamente inseparable una persona que está a favor de la violencia y la dictadura? Están acá separados. Pero la Camila es parte del comunismo democrático. No hay varios en la nueva mayoría. Con una economía de mercado, sino con una sociedad de mercado. O sea, el mercado reina casi toda nuestra vida en general. Por lo tanto, se parece mucho a una dictadura de mercado, en el fondo, porque invade toda nuestra, la educación, la salud, la previsión, el tratamiento de nuestros recursos naturales. Yo no creo que tú pienses que son pro dictadura por el hecho de ser personas de derecha o estar a favor de una economía de mercado. No estoy señalando. No, por eso te digo. Eso es lo que dice Cristóbal. Pero puedes decir que intelectualmente estar a favor de una economía de mercado. Perdón, para decirlo más sencillo, había una caricatura. El que era de derecha, facho. No, si te pones facho. Pero al tiro. Sí, no, pero no era tanto hacia la izquierda. La derecha era... es comunista come guagua. O sea, comunista come guagua, claro. Ella está esperando guagua, así que no sabe comer guagua. Eso ya no es así en esta pasada, ¿no? En esta generación. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hoy día también lo que pasa es que verdaderamente fascista es el tipo que te insulta y no te deja ni siquiera dar tu opinión. Ese es un fascista. Es un gallo que cree en el control totalitarista de algo. Tú decías que Twitter era un buen termómetro. Yo aquí estoy viendo algunos de los tweets y dicen que yo con Alberto vamos a ser pareja. Sí, está bien. Dicen, sí, ¿En serio? Sí. Yo lo celebro. Yo lo celebro. Podría oficiar esa ceremonia. Oye, me cae bien Alberto, pero está bien, vamos a llegar hasta ahí nomás. Yo ya tengo mi pareja y está cuidando a mi hijo en esta casa. Un saludo para Roberto. El mundo puede ser distinto, Jaime. Oye, hay que quitar los vasos, whisky. No, pero en el fondo yo creo que hoy día el tipo que todavía te va y te insulta en la feria, te insulta en la calle, te dice, oye, facho, mierda. Tú te das cuenta que no es una cuestión, es una cuestión visceral y absolutamente irracional. Y todavía obviamente hay esa irracionalidad en política y uno la ve. Y yo espero que la vayamos dejando de lado. Porque los debates en política hacia el futuro tienen que ver con la racionalidad. ¿Cuál es el país que nosotros proyectamos? Yo creo que hace mucho tiempo que no discutíamos tanto sobre cuál es el proyecto de sociedad que queremos construir para los próximos años. Hay una cosa el sistema binominal obliga también
hacer más buena onda de lo que uno sería de no existir el sistema binominal? Vale decir, es sencillo. ¿Les obliga a llegar a acuerdos? ¿Obliga a llegar a estos acuerdos aunque no queráis? A mí personalmente a mí me gusta más el sistema uninominal. ¿Por qué me gusta más el uninominal? Porque en el fondo tú haces una primaria con tu pacto, en este caso sería yo con RN, haces una primaria, vas con un solo candidato y te enfrentas con quien ideológicamente es el candidato del otro lado. Hoy día me pasa que las mayores agresiones yo las recibo de mi compañero lista. Entonces eso no tiene ningún sentido ideológico, digamos. Oye, pero la polarización existe, o sea, existe. Este 11 de septiembre ha mostrado que sí existe la polarización en Chile. O sea, que todos compartamos una generación los de esta mesa no significa que somos representativos de una determinada generación. Y hoy día existe mucha polaridad. Y existe una polaridad incluso razonable con aquellos que son hijos o nietos, por ejemplo, de detenidos desaparecidos, o aquellos que vivieron experiencias traumáticas en determinados De hecho, momentos. Jaime, hoy día una de las cosas que fue potente a propósito de la carta fue que se produjo una suerte de, me atrevería a decir, como un consenso de centro que apoyó transversalmente el espíritu de la carta. Y yo fui insultado en forma muy violenta por gente de derecha y por gente de izquierda. Ahí está. Ajá. Y se produjo una polarización donde tuve, sí, honestamente, un sentimiento muy encontrado. Para el de derecha, amarillo, claro. Y no quiero entrar en el mundo de los insultos y los grabados para no... ¿El traidor todavía está en el léxico? Por supuesto, el traidor, entre otras. Y en el mundo de la izquierda también lo propio. Entonces, estoy contigo, existe esa polarización y esa diversidad. Con un ánimo solidario, tan sin sana. querer traicionar a nadie, y si lo hago les pido perdón. Tengo que ir a comerciales. Vamos y volvemos. Camila Vallejo quería decir algo. Sí, no, mira, a propósito de esto del empate, de la tesis del empate, sí. Hay una cuestión que yo quiero que un poco aclarar. Sí, mira, nadie puede negar que cada partido, cada fuerza política que estuvo presente y participó de este proceso, tanto de lo que fue la Unidad Popular o que vivió la dictadura militar, no deba hacerse una revisión y deba hacer una reflexión en torno a los hechos, ¿ya? Y en torno al rol que jugaron. Y creo que ahí hay partidos de la Concertación que tienen que hacerlo, en fin, y los partidos de la derecha, evidentemente. Pero otra cosa es caer en este discurso, que yo lo sigo escuchando hoy día, tras 40 años del golpe, de mucha gente que dice en el fondo, pero es que si les pasó eso fue por algo. Sí, no, pero eso no tuvieron responsabilidad. No, pero es que, ojo, porque hay un límite que es como que se ve difuso de repente. Y que es como un poco ese discurso que, bueno, la violaron porque tenía minifalda, pues, o sea, hay responsabilidad también de ella. Yo creo que eso no se puede instalar en este debate. Y a propósito de aquello, el perdón de los victimarios no basta. Y el perdón, así como una lluvia de perdones que construyen finalmente un mar de arrepentimiento, no sirve absolutamente para reparar y para hacer justicia. ¿Qué sirve, Camila? Lo que sirve hoy día, verdad, justicia y nada más. Verdad y justicia. Incluso yo no forzaría a supuestas a supuestas reconciliaciones. Yo no le puedo pedir a una persona que fue torturada, a una persona que fue familiar de un detenido desaparecido, que lo torturan y que tiene todo el registro de las atrocidades que le hicieron, que se reconcilie con aquel torturador, con aquel asesino. Entonces, lo principal... Es un acto de violencia, de hecho, eso es un acto de violencia que está considerado incluso en el tema, en todo el derecho, bueno... El perdón es una cuestión individual, es una cuestión que tiene que nacerte a ti. Que hoy día no contribuye. Por lo tanto, hablar solamente o exigir simplemente, incluso desde las fuerzas de la oposición, el que la fuerza oficialista, ¿cierto? Incluso lo que hace Marco Enrico Minami que solicita a la Evelyn de que pida perdón, yo creo que, bueno, está bien, pero no es suficiente y no sirve para las necesidades que hoy día tenemos y que nos estamos planteando como sociedad chilena de que se haga realmente, se esclarezcan todos los hechos. Porque además, ojo, detrás de cuando alguien señala que pide perdón, cuando alguien pide perdón es porque, bueno, ¿perdón ante qué? ¿Qué hechos? Que se pongan sobre la mesa los hechos concretamente, la verdad histórica y que a propósito de eso se lleve a un proceso de justicia. Fíjate lo que decía Alberto. Ahí hay mucha gente además que está implicada hoy día en la actual, en el gobierno, autoridades de gobierno. Bueno, yo creo que hay que partir por derogar la ley de amnistía, ¿no? Que fueron cómplices activos o pasivos, muchos activos en el fondo, y que no están poniéndose en primera fila y decir, bueno, yo me someto a la justicia y tengo todos estos antecedentes si todos están sometidos respecto a lo que ha pasado.
no hay voluntad pero respecto todos a están eso. sometidos a la justicia. O sea, Lo si hay una segundo- causa que... No, pero que hay una ley de amnistía, por ejemplo. Hay una ley de amnistía que no han querido. Hubo, por ejemplo, Pero ¿cuántas personas que hoy día 1197 están De hecho, tienen que venir organismos salen de la mesa de internacionales a diálogo, pedir. ¿cierto? La Amnistía Internacional ¿Cómo? pide eliminar la 1197. Sí. Ahora, yo creo que Bienvenido, Sebastián. en cierto sentido el rol de Piñera, del presidente Piñera, en esto ha hecho una diferencia respecto de la tradición de la derecha, de aquella tradición negacionista o aquella tradición que hacía indulgencia respecto a lo que había pasado. Yo sinceramente creo que más allá de la evaluación que todos podemos tener del presidente Piñera en estos 3 años y medio, ya casi 4 años que se van a cumplir, yo creo que Piñera ha estado a la altura. Yo creo que Piñera para su sector ha sido además muy relevante para mover la frontera moral hacia donde debería estar. Siempre y cuando Uno Piñera fuese un probablemente líder las en ese posibilidades, sentido. lo que pasa es que yo creo que uno puede El conservar presidente. la capacidad intelectual de distinguir cosas. Uno puede decir, Piñera en esto estuvo mal. Ya. El censo, el mejor censo de la historia, no fue, ok, ya nos reímos, criticamos, cuestionamos, pero en esta actuación particular, en los Pero hay un 40 matiz, años, yo creo que Piñera ha estado a la altura de las circunstancias para pertenecer a un mundo al cual Él pertenece. construye una línea que para él incluso puede ser complicada, porque él, cuando se habla del autor, del cómplice pasivo, y después de eso yo perfectamente puedo agregar el usufructo. ¿Quién tuvo el uso y goce de la dictadura? Él fue uno de los que tuvo uso y goce de la dictadura. Él fue uno de los que se benefició con la dictadura a sabiendas de todo. Está bien, ¿ya? Entonces, Alberto. tengamos cuidado. Alberto, porque uno no le efectivamente- puede pedir a todas las personas todas las cosas. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo de que en el mundo de Piñera, ya hablar de cómplices pasivos no le ganó muchos amigos dentro de su No, sector. para nada. No le interesaba tampoco. Yo valoro a aquellas personas que en el ejercicio de liderazgo son capaces de decir cosas que a su entorno le resultan difíciles. Cristóbal, tú sabes muy bien que lo que él hizo fue levantar a Evelyn Matei el día 1 y el día 10 dejarla caer. Nada más que eso. Dependiente del análisis electoral. Yo creo que Piñera hace un Yo ejercicio de creo que no liderazgo podemos importante. centrar el Eso debate fue el así, 11 de ¿no? septiembre con su dimensión y complejidad en torno al rol de No lo hemos centrado, de hecho estoy haciendo Evelyn Matei. Yo creo que- estoy haciendo un pie, estoy haciendo un pie, Qué forzado. un pie de paso. Pero lo que estoy entendiendo sí, costilla. pero lo que estoy entendiendo sí es que depende fundamentalmente de la Lejos de derecha o de centrarlo. algún personero, en este caso el presidente de la Yo República, creo que para la Sebastián derecha Piñera, este caso es más el que se avance en este Por supuesto, sentido. para la derecha es más Pero es que con esa, importante. es que hay algunos proyectos de ley bastante emblemáticos, ¿ah? Que pasan en el gobierno de Piñera, no recuerdo ninguno en este momento, pues era el postnatal, por ejemplo, alguno. Inscripción ¿Qué? automática autorvoluntario. Inscripción automática voluntaria. Se A ver, asesó a proyectos Ucrania de el ley voto que no del se lograron extranjero. en los gobiernos de la concertación, de los- se logran en el gobierno de Piñera. Ya En está, el ya sentido- está, créditos de la en el educación. sentido de lo que estás diciendo, lo que estoy El tratando de ABP, entender ley aquí, anti- no, lo ABP que estoy no tratando de salió entender todavía. es que habiendo un presidente de derecha al que no se le quiere cargar un costo político, si ese presidente de derecha envía ese proyecto de ley, es más factible que se alinee un sector en el Congreso que es de la derecha para que los votos estén. Por supuesto, Álvaro. En esta materia, Sebastián Piñera avanza y arrastra a su sector en el sentido de la Y eso me inaceptabilidad, parece digamos, de la progreso. violación de los derechos Yo no humanos. sé si Pero Piñera ha con sido el esa- quinto gobierno de la concertación o los 4 anteriores fueron de los de derecha, como decía Longueira. Pero la confusión está. No lo tengo, la confusión está. Pero el tema es que Piñera hace, creo yo, a su sector avanzar cuando él promueve una agenda que estaba fuera de las fronteras tradicionales de lo que su sector entendía. Pero no solamente hace avanzar a su sector, hace avanzar a todos. Quiero decir que en esta materia en particular depende justamente, tengo la sensación que depende de lo que la derecha buenamente quiera avanzar para que se puedan acercar al objetivo de verdad y justicia Ahí que hay un plantea la problema. Camila Vallejo. Mientras Oye, existan personajes pero, como Carlos Larraín, por ejemplo, va a ser muy difícil. No, pero, es que Pero yo- Piñera yo no creo- está yo creo que en la también- No, pero de ambas hablando de la derecha como un bloque. Mientras existen personajes como Carlos Larraín liderando un partido como Renovación Nacional, eso va a ser muy difícil. Sí, pero Jaime, pero al mismo tiempo, hoy día yo creo que en el tema de reconciliación, mientras tú tengas un sector cuyo lema político es ni perdón ni olvido, que no tiene que ver con el concepto individual del perdón, que no tiene que ver con el concepto individual de olvido, porque yo creo que en estas materias, para que haya justicia, uno no puede olvidar. Para que haya justicia tiene que haber verdad. Y así como tiene que haber, no puede haber impunidad en los delitos que se cometieron en el gobierno militar, tampoco puede haber impunidad en el asesinato de Jaime Guzmán. La dictadura militar. Bueno, como que, bueno, así le dices tú. está bien. Escúchame en un pronunciamiento, por ejemplo, de la centro-izquierda respecto al asesinato de Jaime Guzmán. Por supuesto, me encantaría. ¿Ayudaría a avanzar hacia la pero unidad? claro que sí. Estuvimos hablando con la Ana González ayer, ¿sí? Estamos hablando de cuatro seres queridos. 2 hijos, una nuera, su marido, ¿cierto? Y ella decía, yo no le quiero traspasar a mi nieto y a mi bisnieto la pancarta con la que yo he tenido que andar todos estos años. No quiero eso. Bueno, ¿y qué hace falta, Ana? 100%. Bueno, unidad, dice. Nadie quiere transmitirle eso. Mira, pero
unidad. ¿Pero cómo? ¿Será posible que sirva a la unidad el hecho de que la centro-izquierda diga, ¿sabe qué? Nosotros nos manifestamos también, condenamos el asesinato de Jaime? No sé, a mí me bastaría con que hoy día dijera que condenan toda violación a los derechos humanos en el mundo de hoy. Vengan de donde vengan. Vengan de donde vengan. Esta conversación huele tanto a empate, Álvaro. No, es que no, huele tanto, porque no es empate, está el discurso de no es empate, pero está todo el rato hablando de empate. Es todo al revés. Es valorar lo que significan los derechos humanos y la dignidad de las personas y que no pueden ser transgredidas nunca. Sí, pero es que aquí hay un tema. O sea, los derechos, la violación a los derechos humanos, quien los viola, es el Estado. Sin duda. Es el Estado. Sí, el asesinato de Jaime Guzmán pertenece a otro ámbito y por supuesto que es reprochable. Pero empatar ambas cosas no tiene ni fin. Esa es la calificación legal. El punto es que cuando hay un espíritu respecto de mirar la dictadura chilena, hacer una revisión histórica, decir las cosas por su nombre y entender que el Estado fue un agente opresor que violó en forma sistemática los derechos humanos. Si ocupamos ese criterio para ver la historia de Chile, y que creo que es fundamental para mirar al futuro, tengamos la misma vara para hacer lo que ocurre con Cuba, y no ir a Cuba y encontrarse con Fidel y considerar que es la luz que va a iluminar el futuro, digamos. Sino tener la precisión y la claridad de la misma claridad, de la misma exigencia, el mismo rigor y el mismo estándar que tú le exiges a la centro derecha chilena, lo hagas respecto de la dictadura cubana. Y a mí me gustaría escuchar eso de tu persona. Mira. Los torturados que hoy día hay en Cuba están en la base Guantánamo. Me gustaría que ustedes también, como derecha, que están muy aliados con Estados Unidos, recriminaran cómo Estados Unidos perpetra a nivel mundial violaciones a los derechos humanos. El régimen castrista viola sistemáticamente los derechos humanos, Camila Vallejo, ¿sí o no? En Cuba, primero que todo, hay un gobierno que hace elecciones. Sistemáticamente. Con un candidato no son elecciones. Hubo elecciones. Ni que haber alternativas. Y que incluso son muy parecidas más que las chilenas, porque no son directas. Eso es lo decepcionante. Que si nosotros queremos establecer mínimos comunes respecto a la historia de Chile, queremos avanzar respecto a nuestra historia y nuestro futuro, y tener un compromiso de verdad con la democracia, el Partido Comunista Chileno, y particularmente sus nuevos líderes, deben tener al menos el rigor intelectual mínimo, el estándar moral básico, de tener el mismo criterio para medir las cosas, y tú no lo haces. Está bien. A mí me recomendaría tomar un café y bajar un poco el nivel de alcohol en tu sangre. Pero yo, mira, yo lo que puedo decir aquí ahora es que el Partido Comunista es el único partido en Chile que ha respetado siempre y hasta el final la democracia en nuestro país. Oye, pero y la ha defendido. Es interesante. Y incluso dentro de la izquierda, con lo que pasó durante la dictadura, fue el único partido que defendió hasta el final el gobierno constitucional, que estuvo en contra de esto de avanzar sin transar, y que fue el que defendió la democracia. Y así lo ha sido durante toda la historia. Es muy simple. El mismo criterio respecto a la historia de Chile se lo aplicas tú a Cuba y a otras dictaduras. No es un problema de derecha o izquierda, Camila. Cuando se violan los derechos humaos en dictaduras, debemos ocupar el mismo estándar. Y desgraciadamente no escuchamos eso de tu persona. Nadie está avalando la violación de derechos humanos, y nosotros jamás lo hemos hecho y jamás lo vamos a hacer. Siempre hemos estado en la lucha por defender los derechos humanos de todas las personas aquí en Chile y en todas partes del mundo. Qué bueno. Y eso lo decimos aquí y siempre, pero no basta con declarar que estamos en contra de la violación de los derechos humanos. Hay que acometer acciones que en el fondo permitan decir que somos consecuentes con eso. Y hoy día lo que creemos que hace falta en este país es que justamente aquellos partidos, y sobre todo en la derecha chilena, que dicen que no avalan violaciones de derechos humanos, se pongan a disposición a través de hechos de ayudar a esclarecer lo que pasa, a través de acciones de ayudar a esclarecer lo que ha pasado, lo que está pasando en nuestro país. Y no permitir que vuelva a pasar. Yo también voy a esperar súper tranquilamente los hechos concretos que haga Cuba con respecto al crimen de Jaime Guzmán. Jaime Belolio en este momento, porque tú sabes que sigue insistiendo en la lógica del empate.
justifica de alguna otra forma lo que se ha hecho a través del aparato institucional estatal, que Camila, es terrorismo de Estado, que es genocidio. Pero te han negado a usar la palabra dictadura. No, pero te han negado a usar sistemáticamente la palabra dictadura. Cuando las palabras importan. En ninguna parte de mi argumentación hay alguna argumentación que pueda deducirse en que yo he justificado la violación a derechos humanos. Exactamente es al contrario. Lo he criticado totalmente. Entonces yo espero, de verdad, Camila, que así como tú dices que tiene que haber acciones, yo espero que hayan acciones importantes, como por ejemplo la de Teller, que dijo que el régimen de Siria era un régimen maravilloso y que todos quienes se oponían... Eso lo dijo. Es una caricaturización. No es una caricaturización, lo dijo. Dijo que todos quienes se oponían al régimen sirio eran unos vasallos del Estado norteamericano. Entonces yo espero que también haya una acción concreta con respecto a eso, que lo haya también en condenar a Venezuela. En condenar a que Venezuela se haya salido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que haya también una condena de lo que pasa en Corea del Norte, de lo que lo haya en Cuba, y también de que lo haya con respecto a aquellas violaciones que hayan habido en Chile. Y en Chile no lo han hecho bien, fantástico. Me falta la otra parte, espero que hayan acciones. Lo que pasa es que ese estándar tiene que verse no solo en declaraciones, sino que tiene que verse en acciones. Y resulta que aquí, si por ejemplo Hernán está en la postura que está, lo que tiene que hacer es salirse de la candidatura de Lynn Matei. Así de simple. Son acciones, responsabilidad política. O sea, no tiene ningún sentido que esté en la candidatura de Lynn Matei con el rol que cumple ella ya durante la transición y con la mirada que tiene ella respecto al gobierno dictatorial, y resulta que al mismo tiempo, porque aquí hay un tema que es decisivo, que es decir, a ver, no se trata de declaraciones o pedir perdón, se trata de decir, mire, aquí hay responsabilidades políticas, ya responsabilidades judiciales. Aquí hay una gran liturgia que no se hizo como país y es una deuda pendiente para siempre. Esa liturgia fue el juicio a Pinochet, que no se hizo. ¿Ya? Dado que eso no está, tiene que haber cosas equivalentes. Y muchos de los que están en la política tienen que salir si quieren cerrar estas heridas. Bueno, estos 40 años ha sido una liturgia casi como esa. Eso es un poquito de tiempo, ¿no? Veamos lo que dice la gente. Caso, hay dos maneras de entender el empate. Uno es cuando uno dice las cosas económicamente buenas que se hicieron en la dictadura, básicamente tapan las manos. Es un buen empate más inmoral que puede haber. Una de las cosas que nos parece un empate impresentable. El segundo empate impresentable, es decir, como decía Camila hace un rato, la analogía que pusiste fue muy buena, esa de ellos se lo buscaron. Básicamente como algo habrán hecho. Ellos algo habrán hecho. Ese es otro empate impresentable. Pero cuando Hernán y Jaime hablan de exigir un mismo estándar moral para cuestionar, criticar, evaluar, ponderar cosas que pasan en otras latitudes, eso no es un empate moral. Eso es pedir que se juegue con la misma vara. Yo distinguiría lo que es un empate moral, en las dos situaciones que puse antes, de pedir que se juegue con la misma vara. Pedir que se juegue con la misma vara no es un empate moral. Por el contrario, es elevar el estándar para que podamos evaluar la universalidad de los derechos humanos con la misma convicción. Igual recordemos que Joaquín Lavín desesperó por ir a ver a Fidel en su momento. Pero es es anecdótico. Entenderá por qué, Alberto, yo no me voy a hacer cargo. Honorable, me pido un minutito para que hable el pueblo. A propósito de palabras, yo lo único que sé el pueblo ya no se usa. El pueblo ya no se usa en política a propósito de las palabras. The people, el pueblo ya se tiende a usar más ciudadanía. La ciudadanía. Súbditos, pueblo y ciudadanía. El pueblo. A ver, vamos a ver qué dice la ciudadanía. Voy a partir con Gonzalo. Lo que dejó el golpe, para que haya perdón, tiene que haber justicia. Gerardo Gatica, por su parte, dice, para todo en la vida lo importante es la actitud y la disposición, sobre todo para reconciliarse. Gracias, Gerardo. Fernanda Castillo, generaciones ignorantes que solo repiten lo que dicen sus padres. Lo que dejó el golpe son generaciones ignorantes que solo repiten lo que dicen sus padres. Gracias, Fernanda. Mauricio Monroy. Creo que lo más trágico que dejó el golpe fue un país con una gran segregación social. Mi padre no dice lo mismo. Emilio Vera. Qué bueno que los políticos jóvenes de este país debatan todo lo pasado hace 40 años. Esto ayuda a nuevas ideas y también a la unión. Gracias, Emilio, por escribir. Hugo Andrés, lo que dejó el golpe, el hashtag. Estos debates seguirán y en la calle pasará lo mismo siempre, cada 11, y solo se quedará en promesas de mejora. Lo que dejó el golpe es el hashtag. Juan Tomás Irigoyen dice, ¿cómo cambiar Chile? Si los chilenos no cambian en 40 años. Nicolás, lo que dejó el golpe, resentimiento de un lado y odio del otro. Matius Calderón, no se necesita pedir perdón, se necesita verdad y justicia por los detenidos desaparecidos y las familias afectadas. Esto es con signo de exclamación, lo que dejó el golpe. Chasca,
lo que dejó el golpe es una constitución de un dictador. Carlos, lo que dejó el golpe, el plan que tuvieron los Chicago Boys y que aún impera. Carla Barrientos, lo que dejó el golpe, cuando acribillan a un carabinero, ¿se habla de los derechos humanos? Pregunta. Eso es. Muy compleja. Les puedo... Ahí me canso. Vamos a comentar esto a la vuelta del siguiente corte, pero ¿ustedes creen que a raíz de la conmemoración que se ha hecho en este 40º aniversario del golpe, debiera ser feriado el 11 de septiembre? No más feriado para este país. Ya a ver, espérense un poquitito. Pascua de Resurrección, a propósito de la reflexión, a propósito de estar conectado con lo que ocurre, la Navidad, Año Nuevo, ¿y qué otro feriado hay tanta reflexión, tanto debate como en los 11 de septiembre? Siempre y cuando fuera un debate. Denle una vuelta, vamos a un corte y volvemos. Vamos a pensar. Jueves 12 de septiembre hemos tenido un panel sub 40. Le vamos a dar finalmente 30 segundos por nuca. ¿Es equitativo eso? ¿O lo hacemos por cifra repartidora? No, 30 segundos para todos. ¿Sí? ¿Quién parte? Jaime Pará. Bueno, es interesante este debate, cómo se ha planteado, pero propongo que diseñemos una agenda de derechos humanos de futuro. Y que superemos a aquellas personas y aquellas corrientes de pensamiento que no están en esa senda. Y esa corriente de derechos humanos de futuro tiene que incluir respeto y trato a los pueblos originarios, a las personas que están en situación de calle, en las cárceles, a las mujeres, al medio ambiente. Sinceramente, creo que ni la nueva mayoría, y aquí voy a hacer política, lo siento, ni la derecha representen esa agenda de derechos humanos de futuro. Yo le propongo una alternativa a la gente, lo siento, pero tengo que decirlo, que es la candidatura de Marco Enrique Ominami. Nosotros ya tenemos un programa en torno a los derechos humanos, incluidos los de la diversidad sexual, que son algunos de los que me convocan, y que la gente evalúe cómo aquellos que hoy día están operando y que han sido impunes, incluso en la misma concertación que trajo a Pinochet de vuelta y no lo juzgó, que evalúe cómo aquellos se han comportado en términos de derechos humanos y que saque sus conclusiones. Gracias, Jaime. ¿Jaime Belolio? El otro Jaime. El otro Jaime. Yo también agradezco esta conversación. Yo creo que hace bien que nos encontremos. Alguien hablaba ahí en los tweets de la segregación de la ciudad. Yo vivo en una comuna que es mucho menos segregada, que es Buin. Y que yo me encuentro con las personas que viven y que trabajan en los campos, me encuentro en la plaza, me encuentro en el mismo supermercado, me encuentro en el mismo lugar. Yo creo que eso lo hace bien al país, encontrarnos, saber quiénes somos, saber qué pensamos. Yo espero que nunca más ocurra lo que ocurrió el 11 de septiembre en adelante. Espero que nunca más alguien justifique la violencia. Espero que nunca más haya violaciones a los derechos humanos y que las condenemos en las que ocurrieron hace 40 años y las que ocurren hoy día también. Así como también a los delincuentes que hoy día quemaron buses, a los delincuentes que también hace 4 días atrás me tiraron una mini molotov en la sede de la UDI de San Bernardo. Les pido que dejen de ocupar estos espacios, este día, para simplemente justificar su violencia. No hay cómo justificar la violencia hoy día. Hoy día estamos en una sociedad democrática que tenemos que avanzar mirando hacia adelante. Muchísimas gracias, Jaime Belolio. Camila Vallejos. Yo no voy a hacer, a diferencia del compañero Jaime, campaña electoral en este momento. No, pero creo que yo creo que la sociedad chilena tiene una herida muy profunda todavía, 40 años del golpe, y que hay que sanarla efectivamente. Hay que limpiarla, hay que sanarla, hay que repararla. Y eso no se logra solamente haciendo verdad y justicia en materia de la violación sistemática de los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo de la dictadura militar, sino que también implica desprendernos de toda la herencia pinochetista que todavía vivimos hoy día en el Chile actual, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo los derechos humanos de los que hablaba el Jaime no están siendo consagrados y garantizados en su totalidad, dado un tipo de Estado que no permite que eso sea así. Por lo tanto, es necesario, imperioso que estas generaciones, pensando en el presente y en el futuro, pensando en los que vienen, se planteen la posibilidad y la necesidad imperiosa de cambiar la constitución política pinochetista de Chile, cambiar el carácter del Estado por un Estado, desde un Estado subsidiario, un Estado garante en materia de derechos humanos en todas sus dimensiones, tanto para el pueblo, los pueblos originarios, como la diversidad sexual, como los derechos humanos o sociales fundamentales como salud, educación y previsión. Muchas gracias, Camila Vallejos. Hernán Larraín Mate. Yo quiero volver al espíritu un poco de la carta que firmaron un grupo de sub 40 de forma transversal, respecto de poder mirar nuestra historia y establecer ciertos mínimos comunes, entender de que la violencia política no tiene ninguna justificación, nunca, que hubo un golpe de Estado,
que hubo una dictadura que violó en forma sistemática los derechos humanos y que como generación tenemos que aprender respecto de nuestro pasado para poder no repetir los errores que vivimos en nuestra historia y que juntos, generacionalmente, podamos mirar en un compromiso con la democracia el futuro y de verdad poder hacer una política que hoy día está tan rechazada por la ciudadanía, distinta, honesta, transparente y de alguna manera conectada con los desafíos de lo que se viene en el futuro como país. Te agradezco mucho, Hernán Larraín Mate. ¿Alberto Mayol? Yo creo simplemente que la historia de Chile nos tiene que ir enseñando muchísimo más de lo que hemos estado dispuestos a aceptar. Y la verdad es que hoy día nos encontramos en un momento muy importante porque tenemos la posibilidad no solo de cuestionarnos respecto al golpe, no solo cuestionarnos respecto a la dictadura, sino también sobre la obra dictatorial. Y esa discusión es relevante, y esa discusión hay que hacerla y hay que hacerla con profundidad. Creo que no tenemos que quedarnos cortos ahora, tenemos que asumir que este es el momento para poder generar no solo la discusión, sino que actuar sobre esa discusión. Creo que de alguna manera este periodo histórico está exhausto, se está acabando, y de alguna manera tenemos que entonces abordar lo que viene de un modo suficientemente convincente. Creo en todo caso que todavía las fuerzas políticas no están a la altura, ¿ya? Creo que estamos lejos todavía de aquello, pero supongo que existe la posibilidad siempre de que eso se pueda satisfacer prontamente. Muchísimas gracias, Alberto Mayol. Y finalmente, last but not least, mate, Cristóbal Belolio. En su último y además, en su último discurso, se va, su último discurso en Chile. Sigue estudiando en Londres a partir de el lunes. Vendrán nuevos hombres. Que superen este momento. Sí, mi último programa, así que les agradezco a ustedes por haberme tenido aquí durante esta temporada. Yo al principio estaba medio abrumado, hastiado con esta comezón de los 40 años, una comezón bastante incómoda para Chile, que finalmente terminó siendo una especie de catarsis. Y ahora, de que está pasando, me siento con algo un poquito más esperanzador. Si nosotros discrepamos, Jaime, Camila, Alberto, Jaime, Hernán, la gracia es que nuestra generación pueda dialogar en diversidad, pensando distinto, sin cometer el error de aquellos que creyeron que pensar distinto era una razón para eliminarse los unos a los otros. Y esa básicamente es la gracia de lo que podemos hacer acá. Ese es el pensamiento esperanzador con el cual me retiro de las pistas por un buen rato, de que seamos capaces de construir un Chile que acepte la diversidad de pensamiento, que entienda que hay proyectos políticos distintos, pero en vez de querer matarnos los unos a otros, seamos capaces también de escuchar, de darle un punto al adversario, de entender que el otro puede tener razón también. Y esa capacidad de apertura y de mantener las convicciones con respeto es la clave para que construyamos una convivencia cívica decente y nos acerquemos a ese sueño de país desarrollado que queremos. A nombre de todo el equipo que hace el Más Vale Tarde, agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí en esta fecha tan especial. Muchísimas gracias a todos. A Cristóbal Belolio muy en especial también, porque ha estado presente de maneras bastante hablando de diversas, originales. Espero que nos eche mucho de menos, porque nosotros por lo menos vamos a echar mucho de menos a usted. Voy a echarlo mucho de menos. Entonces, y a ustedes que están en su casa también, gracias por acompañarnos. Y desde acá, pues nos echaron al agua, además. Pues. Salud. Salud. No te lo voy a echar de menos. Que esté muy bien.